Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión en el que cada semana tomamos el pulso a la actualidad política en la comarca de la Axarquía, en plena campaña electoral todavía, apurando los últimos momentos de esta campaña para la nueva cita con las urnas de este domingo 23 de julio. Hoy nos apartamos un poco de ese ruido electoral y vamos a conocer a fondo pues, a las tres representantes de la comarca de la Axarquía, bueno, del distrito electoral de Vélez Málaga en la Diputación Provincial de Málaga en este nuevo periodo. Tras la constitución del Pleno hace unos días, el Distrito Electoral de Vélez Málaga elige 3 diputados provinciales. Hay otros que representan ayuntamientos de la comarca de la Axarquía, pero en la zona de Málaga. Y vamos ya a presentar a nuestros invitados aquí en este programa. Nieves Atencia, concejala del Ayuntamiento de Nerja desde el año 2011 y se va a estrenar la Diputación Provincial en este nuevo periodo con Francisco Salado como presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pues bueno, muy buenas noches a todos los que nos siguen en este magnífico programa. Darte la enhorabuena, José Luis, y darte las gracias por la invitación. Pues sí, me estreno en Diputación, era una institución en la que yo nunca había participado. Llevo 12 años de concejala, he hecho en esta legislatura pasada que hemos agotado, y la verdad que con muchísima ilusión de explorar esa institución nueva y de servir a todos los malagueños y especialmente a los miembros de la comarca, a nuestros paisanos de la comarca. Además, una institución muy importante para los ayuntamientos, los que lleváis ya tiempo en la política municipal, sabéis de la importancia de gestionar bien la Diputación, ¿no? Sí, yo creo que es súper necesaria para que muchos pueblos subsistan, porque por medios propios no pueden atender todas las necesidades que tienen, y para eso está su Diputación, para intentar pues eso, sufragar todas esas carencias que tienen los pueblos pequeños. Está, como todos sabemos, es una institución que está pensada para ayudar y apoyar a los pequeños, a los pueblos de menos población, pero también hace un papel muy importante para los grandes en tema de, pues eso, de arreglos de carretera. Además, el área que me ha tocado es un área muy interesante, en la que voy a tener muchísimo trabajo y en la que seguramente pues, tenga muchas gratificaciones, pero a fuerza de trabajar mucho, porque eso es. Bueno, yo me adelanto, yo sé que le iba a decir, pero bueno, yo me adelanto, me ha tocado el área de fomento e infraestructura. Por lo tanto, mi labor va a estar en atender a todos los 103 municipios, a todos los alcaldes, sea del color que sea, de estos 103 municipios. Tiene mucho que ver tu responsabilidad en Diputación con la que has ejercido habitualmente en el Ayuntamiento de Nerja. Sí, desde que entré en 2011 con José Alberto Armijo como alcalde, pues entré gobernando, que ya entrar en política y entrar con responsabilidades, pues ya te entreno un poco más en estas tareas. Y en aquello entonces llevaba un montón de delegaciones, llevaba urbanismo y vivienda, llevaba medio ambiente, llevaba parques y jardines, llevaba comercio, playa, infraestructura. Empecé con un poquito y después ya fui acumulando responsabilidades, así que fueron 4 años de un rodaje intenso y en el que pues aprendes muchísimo esos primeros 4 años y que después me ha servido para desarrollar mi actividad política el resto de etapas y de años. El Partido Popular consiguió 2 diputados por la comarca de la Axarquía en las elecciones del pasado mes de mayo, 2 diputadas en este caso, porque también debuta en la Diputación Sandra Estremera, concejala del Mayor en el Ayuntamiento de Torrós, y ahora asumes en el gobierno de Francisco Salado la responsabilidad de recursos humanos, recursos europeos, entre otras cuestiones, ¿no? Así es, bueno, pues muy buenas noches a todos, encantada de compartir esta mesa con los compañeros diputados de la Axarquía y bueno, pues muy contenta en primer lugar por compartir esta experiencia con Nieves, estar representado en Nerja y Torrox por primera vez en Diputación, a una compañera a la que conozco de hace muchos años y además bueno, pues nos han tocado creo que unas áreas muy importantes dentro de la Diputación y en la que pues ya desde los primeros días estamos trabajando sin descanso para bueno, pues coger la rienda de cada una de las delegaciones que tenemos. Y yo pues muy contenta, he sido directora en los últimos años allí en Diputación, que lo compaginaba con el trabajo en el Ayuntamiento.
de hecho sigo siendo, ahora soy diputada de recursos europeos, pero antes estaba trabajando allí como directora del área de recursos europeos, de informática y de nuevas tecnologías, y eso me ha dado pues al final una visión bastante importante de todo el área y de lo que es la Diputación, y ahora se le une recursos humanos, que bueno, pues es un área bastante compleja, es difícil. Bueno, pues al final tenemos mucho que hacer, hay que conseguir que los trabajadores que tenemos en la Diputación, pues aparte de estar contentos, que se esfuercen al máximo por cada una de las áreas y por trabajar en sus equipos, y entonces, bueno, pues eso, que transforme la provincia con su trabajo, y en ello, pues a ello me voy a dedicar en los próximos años, e intentar pues ayudarles en todo lo que pueda, a trabajar con los sindicatos y hacer que también pues estemos, pues yo creo que todos pues contentos y con el fin común que es nuestra provincia, y gracias también a los recursos europeos pues vamos a trabajar en transformar cada una de las ciudades y cada uno de los municipios pequeñitos, e intentar pues traer el máximo dinero posible de la Unión Europea. Tenemos ahora mismo muchos proyectos encima de la mesa, y uno de los principales y de los objetivos que vamos a tener pues es intentar, ya que tenemos ahora mismo un problema muy grave que es el tema del agua, pues intentar poner ya en el orden del día, y una de las prioridades traer bastante dinero para que podamos tener pues infraestructuras hídricas en toda la provincia, y ya después de esta mañana hemos estado en reuniones trabajando para que así sea. Y bueno, pues ya tenemos encima de la mesa también muchos proyectos que tenemos que intentar pues que se financien al 100%, como es el caso de los fondos Next Generation, o con el 80%, 80-20 que tenemos otros proyectos. Así que muy contentos. Hoy también conocíamos que tenemos 2 millones de euros que han venido de otro proyecto para nuevas tecnologías de la provincia, para modernizarlo. Así que áreas que son dos áreas muy transversales, y en las que pues tenemos un trabajo diario y continuo para hacer que nuestra provincia pues en todos los ámbitos brille con nuestro trabajo. Ahora después hablaremos un poco de agua, ¿sí?, y de esa apuesta que ya anunció el presidente Francisco Salado en el pleno de investidura. ¿Has contabilizado cuántas personas tienes a tu cargo en recursos humanos? Unas 1.300, un poquito más. Pero bueno, creo que podemos optimizar mucho los recursos humanos que tenemos en la Diputación. Hay que sentarse, hay que estudiar cada una de las áreas para ver si con los recursos que tienen vamos a compensar también a las áreas que tienen ahora mismo menos personal. Vamos a intentar dotarlas con personas que trabajen de forma cohesionada, y luego, bueno, pues las áreas que tengan más trabajadores y que no lo necesiten, pues haremos una reestructuración de todas ellas. Y también el hecho de que estén recursos humanos y recursos europeos juntos nos va a permitir poner a personas que estén trabajando en esos recursos europeos en cada una de las áreas. Lo hablaba hace un ratito con Nieves, por ejemplo, en fomento en infraestructura. Vamos a intentar que esos proyectos que se hacen desde el área, lo digo de ella porque está aquí, pero le intentaré ayudar en todo lo que pueda, y si con el dinero que tenemos de la Unión Europea podemos financiar esos proyectos, pues muchísimo mejor. Bueno, pues son las dos representantes de la Sarquía en el Gobierno de la Diputación, integrado por 18 diputados del Partido Popular. En este periodo van a tener la estabilidad que no tuvieron, por ejemplo, en el periodo anterior, en el que el PP no tenía mayoría absoluta en el Gobierno y dependió de acuerdos con Juan Casá, entre otros. Y en la bancada de enfrente va a estar José Juan Jiménez. Es alcalde de La Viñuela, ha sido presidente del CEDER en la Sarquía y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, la Sarquía. Yo creo que ya en política local lo que le quedaba era ser miembro de la Diputación Provincial, y lo es desde hace unos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muchísimas gracias, bien hallado. Pues aquí estamos, dispuestos también a llevar la voz de la Sarquía, a llevar la voz de los pueblos pequeños, de los pueblos de interior, de los pueblos de la costa, a la Diputación, a entenderme con el Gobierno de la Diputación, a llevar propuestas también, por supuesto, a fiscalizar la labor del Gobierno, porque para eso estamos, para eso nos han puesto los ciudadanos en la oposición. Pero cualquiera que me conozca y sepa, incluso en mi partido, cuando deciden que yo sea diputado, saben a lo que yo voy a Málaga. Voy con la mano tendida, a dialogar, a hacer una oposición en positivo, puesto que acabamos de terminar, como tú bien has dicho, un gobierno en la Mancomunidad, que lo hemos hecho de concentración, que lo hemos hecho con todos los grupos
político y ha salido bastante bien, ha sido bastante satisfactorio para todas las partes, que hayamos estado 4 años cogobernando los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas, todos los partidos políticos con representación en la institución. Bueno, llevar ese carácter, ese diálogo y ese consenso a la Diputación Provincial para beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas de la comarca, que es de lo que se trata. La Diputación Provincial también son fondos, también son recursos de la financiación local. El dinero que la Diputación tiene dinero que es de los ayuntamientos, y así debe ser tratado, y así me consta que lo trata la Diputación, coordinando algunas grandes áreas como es el turismo, el patronato de turismo, que ahora es Turismo Costa del Sol, o los diferentes patronatos que conforman prácticamente la totalidad de los ayuntamientos, como puede ser el patronato de recaudación, que es una entidad primordial para todos los ayuntamientos, el consorcio de residuos sólidos, que es tan importante y tanta labor y tan buena hace, la propia consorcio de bomberos, los consorcios de reciclados de agua reciclada, en definitiva, una serie de instituciones que están dentro de la Diputación, pero que son primordiales para el funcionamiento de los ayuntamientos, sobre todo para los pequeños que no tenemos los recursos necesarios para llevar ese tipo de área, un área de cobro de licencias, de sanciones, de tasas, de precios públicos. Para un ayuntamiento pequeño es muy complicado a la hora porque tienes que hacer una labor de fiscalización de la gente, que es muy complicada. Sin embargo, a través del patronato pues lo podemos hacer, y fue un acierto hacerlo, crearlo, y es un acierto mantenerlo. Y bueno, para eso estaremos, para intentar que todas las instituciones que dependen de la Diputación funcionen, y por supuesto nuestra mano tendida para dialogar, para intentar, como he dicho antes, que los recursos de la Diputación pues se pongan a disposición de los ciudadanos, que es de lo que se trata. Hablaba Sandra antes de la gestión de las infraestructuras hídricas, ha sido la gran apuesta en el discurso de investidura de Francis Salado, el anuncio de 200 millones de euros en los 4 años, en los próximos 4 años. A priori puede parecer una cifra muy abultada, conociendo un poco las necesidades de las infraestructuras hídricas en la provincia, o ese estudio que hizo la propia Diputación sobre las fugas en las redes de distribución de agua potable, quizá no sea tanto, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos vivido muy ajenos a la realidad que nos está ahora mismo desbordando o ahogando, y es la sequía tan tremenda que tenemos. Y es verdad que no hemos sido de todo conscientes, o no le hemos prestado la atención que hubiese necesitado, y tenemos unas infraestructuras hídricas muy, muy deterioradas. Así que yo no sé si nos vamos a gastar 200 o nos vamos a gastar 400, eso no lo sé. Pero sí que hay que empezar a ser conscientes del problemón que tenemos e intentar reaccionar lo antes posible. Si no, el agua es un problema muy, muy, muy grande que tenemos, ya no solo para regar los campos, sino como es primera necesidad, y a la vista está que en este verano ya tenemos restricciones de agua, y eso se tiene que solucionar en la medida que se pueda desde Diputación, arreglando las infraestructuras hídricas que tenemos, y esa debe ser la prioridad, no número 1, sino la anterior, si me apura. Sí, porque la labor de la Diputación no va a ser crear grandes infraestructuras hídricas, eso tendrán que hacerlo otras administraciones dentro de sus competencias, y además con más recursos económicos de los que tiene la Diputación. Sí. La labor de la Diputación va a ser trabajar sobre prácticamente lo que ya hay. Hablaba Francis Salado, por ejemplo, de intentar que todas las depuradoras del interior de la provincia cuenten con un terciario y se puedan aprovechar las aguas, ¿no? Efectivamente, eso es, no se entiende que tengamos depuradores y que estemos depurando agua y que ese agua se vaya al mar cuando hay otras necesidades imperantes. Yo puedo hablar del ejemplo de Nerja. Bueno, todas las depuradoras que existen en la Sarquía se le va a dotar de ese sistema terciario para después poder reutilizar el agua para riego, que eso es lo normal, pero el ejemplo de Nerja es que no se entiende. Y es que tenemos una depuradora que aún no está cedida, que la hizo el Ministerio porque es el competente, el Ministerio de Medio Ambiente, o de Transición Ecológica, como han cambiado varias veces de nombre, pero bueno, en definitiva el Gobierno de España, y la tenemos funcionando. Tiene ya, como es una depuradora nueva, tiene el sistema terciario implantado,
y no se está utilizando, no se utiliza, y nosotros nos paramos desde el Ayuntamiento de Nerja a hacer peticiones a Madrid, al Ministerio, diciendo que ese sistema se debe poner en marcha porque necesitamos ese agua. Es que los regantes no la piden, incluso para el propio Ayuntamiento, un 10% iría para el Ayuntamiento, pues para baldeo, para riego de los parques y jardines propios, y no se debe utilizar agua potable, que tan valiosa es en estos momentos, para otras cosas que se pueden hacer de otra manera. Y no entendemos eso, que primero que no nos cedan las instalaciones, y si no nos las quieren ceder, que sean conscientes de la necesidad que hay de poner ese sistema en funcionamiento. Ya no solo para suplir las necesidades que tiene Nerja, sino también podríamos solidariamente pues abarcar otros municipios cercanos, Torró, Frigiliana, y que ese agua de riego se reutilice. En las que ya están cedidas, la Diputación va a implantar esos sistemas terciarios para poder aprovechar el máximo de agua posible, además de arreglar todas las condiciones, todas las conducciones que hay en tan mal estado, optimizar pues eso, las canalizaciones, conducciones, todos los sistemas de riego, todas las infraestructuras hídricas que están en muy mal estado y que hay que ir arreglando porque es nuestro futuro. Sandra, ¿a través de fondos europeos se podrá aumentar esa cantidad? Bueno, ahora mismo estamos viendo los proyectos que podemos incluir como fondos europeos. De hecho, ya os decía que hemos estado trabajando ya para ver, sobre todo, como decíais antes, las depuradoras que tenemos, vamos a intentar que todo se convierta en agua de riego. Luego, a través de, a nivel nacional, ya se está trabajando también en las desaladoras, que van a ser muy importantes en esta próxima legislatura y que, bueno, pues al final, quizás... Aquí ha habido una falta de planificación, no vamos a mirar a nadie, pero a lo largo de los últimos años no se ha visto esa necesidad tan imperiosa de que si no llovía nos íbamos a quedar sin agua. En estos días hemos visto como en Belén Málaga, por ejemplo, se está ya cortando el agua por la noche. Nosotros en Torrox ya hemos tomado la medida de cerrar las duchas de la playa para bueno, pues seguir intentando pues y sobre todo concienciando a los turistas que vienen en estos días también de la importancia y de la necesidad que tenemos en esta zona, porque muchas veces y se achaca pues que los turistas llegan y como no viven aquí pues a lo mejor desperdician más el agua en las duchas. Yo al final creo que la concienciación también es básica, es fundamental. Tenemos aquí al alcalde de La Viñuela y que la necesidad de ese pantano que está en mínimos históricos, pues al final tenemos que hacerlo. Y esas infraestructuras que vamos a hacer desde la Diputación, yo creo que en un par de semanas ya haremos esa planificación, y lo que sí que vamos a tener muy presente, como he dicho, es que todos los recursos que puedan venir a la provincia de Málaga y podamos ayudarlos, pues así lo haremos, y haremos un estudio. Ya os digo que en las próximas semanas se hará ese estudio para intentar que todos los proyectos que se hacen, ya sea del área de fomento o de cualquier otra área, puedan ser financiados con ello. Juan, tú conoces bien la situación del agua, por desgracia, presidente de la Mancomunidad, alcalde de La Viñuela, 200 millones de euros en 4 años a priori parece mucho, pero la situación quizás requiera incluso más, ¿no? Yo creo que la Diputación hace bien dedicando una parte de sus fondos para solucionar problemas endémicos que hay en muchísimos ayuntamientos, sobre todo en los ayuntamientos pequeños. Porque además tú eres alcalde de un pueblo pequeño y sabes alcalde. lo complicado que es para un ayuntamiento pequeño hacer una obra para acabar con la fuga. No solo por la falta de medios, la política que un ayuntamiento pequeño puede hacer a la hora de financiar. Si financio una farola o financio un tubo, a lo mejor el alcalde al final decide financiar la farola porque la gente tiene que pasar por la calle y es más perentorio que arreglar la tubería que va debajo tierra y nadie la ve, ¿no? Pero en el fondo es una necesidad que tenemos prácticamente la totalidad de los municipios, y si hay un dinero dedicado a eso, yo creo que la práctica totalidad de los alcaldes y las alcaldesas de la provincia pues van a decir, aquí estoy yo. De hecho, ya en la financiación anterior, en la corriente, la de este año, hay una parte que muchos ayuntamientos ya tienen una parte que está afectada, que no se la pueden gastar en otra cosa que no sea en mejora de la red de... Los objetivos que plantea el presidente de la Diputación en esas actuaciones para el agua en el pleno de investidura coinciden un poco con los que entendéis desde el PSOE que se tienen que hacer. Yo diría que sí, yo creo que
El agua debe ser la puesta, como ha dicho Nieves anteriormente, es lo más perentorio que tenemos, la puesta anterior a lo primero, lo ha dicho bien, es lo más importante que tenemos entre manos en este momento. Málaga tiene dos patas que son el motor económico de la provincia. Ya afortunadamente el tecnológico está siendo ya una pata también importante de la provincia, pero hasta ahora era turismo y agricultura. El turismo muy por encima de la agricultura, cuadruplica el PIB provincial que produce el turismo al de la agricultura, pero aún así, sobre todo en la comarca de la Sarquía, hay una parte muy importante que depende de la agricultura, y sin agua no vamos a ningún sitio. Ni el turismo va a ir a ningún sitio, ni la agricultura tampoco. El embalse, como bien sabemos, está prácticamente vacío. El embalse, a ritmo que se está consumiendo ahora mismo de agua, que son un poquito más de 300 litros por segundo actualmente, hoy llegamos a octubre, no llegamos a mes. Y si no llueve, pues nadie sabe lo que va a pasar. Tendremos que ir a las restricciones puras y duras, las restricciones no ya de cortar por de noche, sino de dar unas horas de agua y de intentar paliar la situación lo mejor que se pueda. De Málaga se está aportando también una cantidad parecida actualmente, y del Chilla, del Pozo del Chilla, que también viene una cantidad un poco inferior a los 100 litros por segundo, unos 80, pero también los técnicos dicen que hay algunas probabilidades de que no dure mucho esa dotación de agua. ¿Por qué? Porque no ha llovido desde hace muchos años, hay mucha sequía y la situación es muy difícil. Yo creo que hace bien la Diputación, el presidente de la Diputación, dedicando una parte de los recursos de la institución a financiar obras hidráulicas, porque prácticamente la totalidad del municipio lo necesitamos. Y si al final, arreglando esa fuga, ahorramos ese 20% de agua, que nos está exigiendo también además la Junta a través del decreto de sequía, que se debe ahorrar, porque tenemos que ahorrar en el consumo, no podemos permitirnos el lujo de gastar más de 160 o 180 litros por persona y día, y ahora hay muchísimos ayuntamientos que estamos por encima de 200, incluso de 250 litros por persona y día. A eso hay que ajustarlo, y en esos litros de pérdida pueden estar ahí, en esas fugas, en esas averías que no se detectan, en estafas que hacen los vecinos intentan por todos los medios también, en algunos casos, no todos, pero hay vecinos que intentan hacer una trampilla, ilegales, ¿no? Una trampilla, y eso hay que perseguirlo, hay que vigilarlo, cuesta dinero y cuesta recursos, sobre todo porque eso hay que vigilarlo de noche, es cuando más pasa, y en los pueblos pequeños tenemos un policía o ninguno, y eso es así. Claro. El agua lo está capitalizando casi todo últimamente en la actualidad, y ha capitalizado también casi todo el tiempo de nuestro programa. En un minutito cada una, además del agua, se habló mucho en el periodo anterior del despoblamiento, de la necesidad de arreglar la red de carreteras, del programa de atención a los mayores. ¿Cuáles entendéis que deben ser las prioridades, además del agua, en los próximos años? Bueno, yo centrándome en la responsabilidad que me han dado, pues el agua es súper primordial, pero también que se pueda llegar a los pueblos por unas vías accesibles, en condiciones, bien acondicionadas, y tenemos una red provincial súper extensa y prestamos mucha atención a la costa, y yo vivo en la costa y me parece bien porque es donde más afluencia de personas hay, pero no hay que olvidar los pueblos de interior, que también tienen sus necesidades y que dependen muchas veces de una carretera pues para que un negocio funcione, básicamente, porque no sé, cualquier hotel rural, o sea, que hay que tomar cada uno en su justa medida, pero hay que atender a todo el mundo, porque los grandes pueblos tendrán grandes necesidades, pero los pueblos pequeños, aunque sean pequeñas necesidades, para ellos son grandes necesidades, porque depende mucho su desarrollo económico de a mejor de eso, de que se le arregle una carretera y de que tengan buenos accesos a su municipio. Así que como yo llevo la parte de vías y obras y además llevo arquitectura, pues la parte de planeamiento también se va a apoyar a todos los municipios para que actualicen su planeamiento general, y en cuanto a vías y obras, pues mi compromiso es ese, intentar hacer cuantas más obras se puedan, mucho mejor. Sandra, prioridades. Pues como bien decías, además del agua, yo creo que va a seguir siendo muy importante el despoblamiento. En la anterior legislatura ya hemos trabajado, hemos dotado a los municipios pequeños, sobre todo, hemos intentado que tengan una infraestructura de nuevas tecnologías, porque al final eso hace que ya no solo venga el turista o la persona que viene a trabajar desde fuera, viene a conocer los municipios y al final decide quedarse unos meses en ellos. Entonces tiene una gran repercusión económica. Se va a trabajar también, hace unos días también conocíamos que se le va a dar ayudas para los agricultores, para la ganadería, una inyección también muy importante para
bueno, pues nuestros agricultores no están viviendo ahora uno de los mejores momentos, lo hemos estado hablando, el agua al final es fundamental, y aquí en la Sarquía, que vivimos tanto de la agricultura como del turismo, necesitamos cuidarlo. Se van a dar muchas ayudas también a los pequeños empresarios de los municipios, que muchas veces, bueno, pues hemos vivido una pandemia y que ha cambiado también muchísimo la forma de trabajar, y así seguiremos haciéndolo. Y por supuesto, pues como decía antes, vamos a intentar dotar de infraestructura a nuestra provincia, y lo haremos pues con esos recursos y fondos europeos que vengan de la Unión Europea, y lo haremos en todos los ámbitos. Juan, ¿qué le vaya a reclamar al Gobierno de la Diputación, además del agua? El Gobierno de la Diputación hay que reclamarle exactamente lo que bien ha dicho Nieves, una inversión importante también en carreteras. Hay carreteras que necesitan de una intervención inmediata en algunos casos, y es muy importante para todo, para la lucha contra la despoblación. Es muy importante que se pueda llegar a los pueblos en condiciones por las dos vías, por la vía del coche, por la vía de la carretera, y por la vía de la información. La banda ancha es muy importante también para que todos los municipios puedan tener una conexión digna de internet, que se pueda teletrabajar y que se pueda utilizar. Y por supuesto a la Diputación hay que pedirle que haga el esfuerzo que ha venido haciendo en los últimos años y lo mantenga en promoción turística. El turismo es fundamental, sobre todo en la tierra en que vivimos, en la comarca de la Sarquía. El turismo es una de las patas fundamentales. Hay que trabajar juntos, hay que trabajar unidos, hay que intentar llevar la voz de la comarca, porque somos mucho más fuertes cuando vamos todos juntos a todas las ferias turísticas, y eso lo está haciendo el turismo y planificación bastante bien. Hay que seguir trabajando en ese sentido, y por supuesto que atienda a los pueblos pequeños, que atienda a los municipios menores de 5.000 habitantes, que realmente son a los que se debe. Bueno, pues con esos objetivos nos vamos a quedar con los 3 representantes de la comarca de la Sarquía, el Distrito Electoral de Vélez Málaga, en la Diputación Provincial de Málaga, 2 en el Gobierno, 1 en la oposición, Nieves Atencia, Sandra Estremera, Juan Jiménez. Gracias a los 3 por haber estado aquí. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos una semana más aquí en A Fondo en 101 Televisión. Buen fin de semana.